Estudio les decíamos con el ex senador del Partido Socialista Camilo Escalona, con Mario Desbordes, ex ministro de Estado, ex diputado de Renovación Nacional. Y a propósito, vamos a estar hablando ya del giro del gobierno para efectos de decretar estado de excepción en la macrozona sur, en las provincias de Biobío, Arauco y también en la Araucanía. Pero antes queremos abordar también estos hechos que estábamos describiendo ahora, porque acá hay muchas cosas, ¿no?, que están en juego. El Instituto Nacional, por de pronto, fíjense ustedes que hace algunos días se hizo una barricada en un pasillo. O sea, estaban en toma. Estaban en toma y fueron ellos mismos quienes denunciaron y dijeron se acaba la toma porque resulta que se generaron incendios, desmanes al interior, descontrolado absolutamente. Totalmente. De acuerdo al testimonio de ellos. Exactamente. Hoy tenían que volver a clase y la alcaldesa Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago, dijo en una entrevista: siempre hemos condenado la violencia, pero resolverla no es tan sencillo como condenarla. Hay un ambiente país, como bien describía tanto Rodrigo como Gabriel, ¿no? Hay una tensión que tiene muchas causales. Lo del metro, sin duda, que genera también bastantes estresores, ¿no? Pero, a ver, Camilo, con usted no hemos hablado hace mucho tiempo. Quiero partir por usted precisamente preguntándole qué es lo que más le preocupa respecto a lo que estamos viendo. Exactamente lo que usted acaba de describir. Una situación de descontrol. El gobierno se instaló hace muy poco. Realmente 2 meses es nada. Y sin embargo pareciera que lleva mucho tiempo administrando el Estado. Precisamente porque se produjo unas sucesivas manifestaciones, interrupciones del tránsito, las acciones de violencia extrema en la macrozona sur, los fenómenos de la emigración que pesan todavía en el país. O sea, a mí me preocupa que se está desarrollando una imagen de desgobierno. Y esa imagen de desgobierno yo creo que tiene algunos autores materiales conscientes que la tratan de producir intencionalmente. Pero espérese, ¿desgobierno desde el propio gobierno se está entregando esa imagen de desgobierno? Desde fuera del gobierno se está trabajando una imagen de desgobierno. ¿Quiénes? La extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? O sea, los extremos se encuentran como suele suceder. La interrupción de carreteras, por ejemplo, es una cosa caótica, ¿no? El país, por sus características, ¿verdad? Como dijeron los poetas, esta larga y angosta faja de tierra es también vulnerable geopolíticamente. Además, el hecho de que se estructuró el funcionamiento del sistema productivo sobre la base del transporte por carretera, ¿no? Una interrupción de media hora en una localidad cualquiera de un grupo pequeño de transportistas genera de inmediato un caos en la carretera. Se interrumpe el transporte, la producción. La CMPC y una pesquera habían dicho hace un par de semanas atrás que tenían que cerrar plantas porque no tenían combustible para poder seguir produciendo. O sea, se va generando una imagen. Esa imagen yo creo que le hace mucho daño al gobierno. Ya, pero el gobierno tiene una responsabilidad en aquello, ¿no? Y los jóvenes que están manifestando ahí, yo creo que ellos tienen que tener conciencia que están ayudando a una imagen que probablemente ellos no desean. Pero espérese. No creo que ellos deseen generar una imagen de desgobierno, pero esta situación... Bueno, no sabemos. No sabemos. Por eso, no sabemos porque el otro día cuando se entrevistó al presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional, él dijo, nosotros no tenemos por qué hablar con el presidente Boric porque él no nos representa, no tenemos nada. O sea, como que en el fondo hay también en ese grupo etario hay un desligue total y absoluto de la autoridad. O sea, yo me preguntaría incluso si ese presidente tiene capacidad de control de su grupo, propio de lo que compañero. pasa ahí. Probablemente no. Por eso digo, yo pienso que ellos no tienen en mente el impacto que produce esa movilización. No es una movilización local, por mucho que sea dentro del Instituto Nacional o en una sala. Un ratito, pero cuando queman micros, no digo que ellos estamos viendo ahora, ¿usted diría que no tienen en mente lo que quieren generar con esa quema de una micro? En la imagen de desgobierno yo creo que hay sectores que operan desde fuera de los movimientos sociales. Es una imagen que se amplifica en el país, que golpea políticamente al gobierno. Yo veo claramente que hay sectores de extrema derecha y de extrema izquierda que tienen un diseño de debilitar al gobierno por la imagen de extender una imagen de desgobierno. ¿Tiene algún rol, en ese diseño? Estoy pensando básicamente en lo que usted ha definido como extrema izquierda, las declaraciones que ha hecho el alcalde Daniel Jadwe, las últimas declaraciones. No, las últimas no, al comienzo sí. Yo creo que él está cuidando sus declaraciones ahora.
porque inicialmente tuvieron un impacto negativo. Cuando él ya se adelantó a señalar que el gobierno iba a decepcionar a quienes le habían apoyado, en un claro apresuramiento, ¿no? Yo creo que fueron negativas, pero esas declaraciones no se han repetido. Ya, pero así por lo que hay menos, que ser justo. Pero le ha quitado el piso al gobierno toda vez que ha habido, ¿no es cierto?, una acción en que él define como represión por parte de carabineros, etcétera, ¿no? En las últimas semanas no. Al comienzo sí. Es que ha habido declaraciones en las últimas que ser semanas. preciso, Por la movilización de trabajadores subcontratados en ENAP, planteó que cuando se desalojó a ese grupo de personas, básicamente lo que había hecho el carabinero, por orden del gobierno, es básicamente restringir la libertad blanco. y a los pobres trabajadores cuando a los camioneros se les daba... Se los trataba con guante blanco. Exacto. Yo creo que hay que tener cuidado con la crítica política para que esta sea, para que sea justa, para que sea objetiva, ¿no? Y yo mismo, como usted me cita, hice declaraciones señalando que no me parecía afortunado que él se adelantara a señalar que el gobierno estaba generando decepción en quienes le habían aportado. Pero yo creo que él ha cuidado las últimas semanas sus dichos. Camilo, a propósito de las declaraciones que usted recién emite, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno frente a esta sensación de desgobierno que se quiere generar, a su juicio? O sea, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad que es la de dirigir el Estado, ¿no? Y es una responsabilidad de primerísimo orden, la más importante que tiene. Si el Estado se paraliza, naturalmente que el gobierno se debilita. Y en consecuencia, yo creo que la decisión que se dio a conocer anoche da cuenta que el gobierno ha tomado una decisión política muy de fondo, ¿no? Que es tomar la iniciativa en aquellos puntos, en aquellos sectores, en aquellas decisiones que ya no podían esperar más. Vamos a entrar en eso, pero Mario, lo que queremos es también preguntarle a ¿usted coincide en esta imagen o en esta, digamos, tesis que plantea Camilo Escalona de que hay un sector que quiere generar un desgobierno, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda? Absolutamente, eso es así, la extrema... Póngase ahí el micrófono, Mario, por favor. Ahí está. Ambos extremos buscan hacer fracasar el proceso constituyente, ambos. Al margen de que uno vote apruebo o rechazo, tiene que haber una nueva constitución, pero hay dos extremos, uno que no quiere que no haya ningún cambio y otro que quiere echarlo todo abajo. Los jóvenes del Instituto Nacional pertenecen a grupos anarquistas. Ellos no les importa el plebiscito, no creo que vayan a votar, no les importa el gobierno. La alcaldesa antes fue muy comprensiva con ellos y le dio señales a estos cabros de que si ella ganaba, cambiaba la mano. Y por lo tanto me alegra de que ella ahora tenga una disposición distinta, que es la que corresponde a la autoridad que gobierna la comuna. Eso está bien, me parece bien, porque el discurso de ella antes era muy distinto. Ahora, en lo más macro, estos grupos anarquistas van a seguir operando en la región metropolitana fundamentalmente los días viernes, y en cuánta actividad pueden hacer, incendiando buses, etcétera. Ellos quieren echar abajo el sistema completo. Así ha sido el anarquista siempre, de 200 años atrás. Estos grupos están coordinados con grupos italianos, grupos griegos, grupos brasileños, catalanes. Pero perdone, ¿cómo están coordinados? Sí, ¿de qué manera? Tienen coordinación, vienen los teólogos, los ideólogos de allá a capacitar a los nuestros. En el estallido incluso vinieron a actualizar el manual del Black Bloc. ¿En qué información se basa usted, Mario, para señalar lo siguiente? Abierta, se han hecho seminarios en Chile. ¿Ya? 3/4 partes de la información que se maneja en estas cosas son abiertas. Ellos tienen medios de comunicación, tienen diarios, tienen páginas web. Viene el ideólogo desde Italia y les hace un seminario aquí en Santiago. Vienen los catalanes y se reúnen. Pero si está abierta, ¿por qué no se han logrado detectar estos grupos que queman micros, que generan este tipo de situaciones? Es distinto la construcción del discurso anarquista de luego ver quién exactamente es el que va a quemar, quién es el que va a destruir. De los delitos, digamos. Claro, pero hay varios detenidos, Hay varios detenidos y que están siendo formalizados hace mucho rato. Mario, pero yo quiero ir a otra cosa. Sí, es que quería, perdón, muy breve, pero es para que usted profundice en eso que está diciendo recién, porque grupos anarquistas o grupos que buscan generar quiebres institucionales han habido siempre y van a seguir existiendo, pero son muy reducidos y las democracias modernas saben ubicarlos y tenerlos a merced, control. Y ocurre en todas partes del mundo. La pregunta es, ya que mencionan el estallido social, ¿abrimos una puerta allí a estos grupos para que crecieran o no? En el entendido, entiendo la crítica de su sector, no todos fueron con fuerza contra los violentistas, en fin. ¿Algo pasó allí que crecieron o no? No, nosotros tenemos de los grupos anarquistas más grandes del mundo. Italia, Grecia,
Cataluña dentro de España, Chile. En Sudamérica, Brasil más abajo que nosotros, luego México. En tamaño, en organización, en recursos. Los que han puesto bombas se libran en Chile por tecnicismos legales y va y pone bomba en España, ¿no es cierto? Esos grupos anarquistas que están muy bien organizados en términos de tamaño, de proporción a la población, en Chile son gigantes. Entonces, mucha gente, son cientos de personas que participan de estos grupos y que realizan acciones, incluso son distintos grupos que son anarquistas, pero tienen ciertos niveles de pero esa es la coordinación. extrema izquierda. ¿Qué pasa con la extrema derecha, como dice Camilo Escalona? Bueno, pero está más a la izquierda que a la derecha, convengamos. Sí, por supuesto. Mira, hay otro factor que es súper complejo. Hoy día hay una oposición de derecha, hay una oposición en la izquierda, ¿no es cierto?, tipo Pamela Giles, que hace oposición política desde el Congreso, pero así como se habló en algún minuto del gabinete en las sombras, hay una oposición en las sombras, que es el Partido Comunista. El Partido Comunista lo que está haciendo es tironear al gobierno hacia Gabriel Boric de primera vuelta. En la segunda vuelta se incorpora el Partido Socialista, se incorporan fuerzas democráticas que no eran parte de la coalición del partido del presidente Boric, ¿no es cierto? Y por supuesto el presidente Boric de segunda vuelta es muy distinto del candidato de primera vuelta. ¿Qué está haciendo Daniel Jadue? Le está hablando a ese electorado que se está sintiendo huérfano de el discurso de primera vuelta, que votó por él por lo que planteó en la primaria, ¿no es cierto? Donde el discurso cambió en 180 grados en muchas cosas. Y ese electorado hoy día se siente huérfano. Ese electorado dice, bueno, ¿quién gobierna hoy día? El Partido Socialista, el PPD, se acercaron a la exconcertación, que a mí me parece una buena cosa, ¿no es cierto? Pero para ellos es algo negativo. Y lo que está haciendo Daniel Jadue, por supuesto, es hablarle a su gente, decirle, mire, hay todavía alguien que soy yo, Daniel Jadue, que está levantando las banderas que nos llevaron, ¿no es cierto?, a impulsar este proyecto que pasó a segunda vuelta. Y por lo tanto, en algún minuto esta tensión entre el Partido Comunista y el gobierno, ¿por qué no se aprueba la ley que propone el gobierno de estado de excepción intermedio? La bloqueó el Partido Comunista. Pero también sector del Frente Amplio. Sí, está bien. Bien, ya que estamos hablando de eso entonces, Mario, permítame, porque aquí hubo un giro completo del gobierno. El gobierno está empujado por las circunstancias gravísimas que han ocurrido en la macrozona sur. El gobierno tiene que hacer gobierno y además el mismo presidente se expone a una acusación constitucional si es que no toma las herramientas del Estado para dar seguridad y aplicar el Estado de Derecho. Por lo tanto, acá no hubo acuerdo efectivamente entre sus partidos, digamos, hablando derechamente, Partido Comunista, como dice usted, parte del Frente Amplio, para ir en este famoso estado intermedio. Se decreta estado de excepción. ¿Cómo evalúa usted finalmente ese giro? Que va a tener un costo político para el gobierno, ¿no? Yo lo evalúo como un hecho inevitable. Es bien simple. Pero es algo bueno. Es inevitable. ¿Realismo sin renuncia o con renuncia? Cada uno jugará si es bueno o malo, pero lo que importa yo creo que es inevitable. Camilo, veamos la declaración de anoche de la ministra del Interior, Isquia Siches, y pasamos también a comentar justamente las bajadas que tiene esta determinación. Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país. Estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad. Es por esto que hemos solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia de la región de Biobío y la Araucanía, como el narcotráfico y el robo de manera que den garantía a todas las partes de que se perseguirán los delitos como la ley mandata. Adicionalmente, hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. Bien, pues aquí tenemos entonces las declaraciones de la ministra del Interior. Recordemos que está
flanqueada por ministros y también por integrantes de partidos, presidentes de partidos. Detrás de ella estaba, ¿no?, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, quien anterior a esto había dicho: no es el momento para que los militares vuelvan al territorio mapuche. Usted que conoce, Camilo Escalona, cómo opera estos comités políticos, las tensiones que hay entre unos y otros, ¿no? ¿Cómo cree usted que se terminó fraguando esta decisión? Es que fraguando da la sensación como que... Determinando. Determinando, cambiemos el verbo. Sí. La decisión se determina por el requerimiento que usted misma señaló. El gobierno es responsable del orden público y del funcionamiento del país. Y cuando en una noche o en una mañana incluso, porque fue entre las 5 de la mañana hasta las 12 del día, o sea, incluso a plena luz del día, un grupo de personas quema 36 camiones y maquinaria agrícola, sí, en la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco, ¿no?, en un territorio de 10 kilómetros cuadrados, ¿no?, en que la gente ve pasar a los encapuchados que van con los bidones a quemar de uno u otro lado y no hay capacidad de respuesta del Estado. Cuando se produce un deterioro de tal manera de la seguridad pública, el gobierno no tiene ninguna otra alternativa sino que determinar el estado de excepción. ¿Qué otra medida puede tomar el gobierno? Ya, pero es que sí, ¿qué otra medida puede tomar el gobierno? Si el tema es otro, Camilo, y no sé si Mario comparte las críticas que se hicieron con respecto a esto, que tiene que ver con que dijeron, no dio resultado. Este tipo de operativos no han dado resultado en la historia porque vamos a seguir con algo que ha fallado. Y hoy día dicen, bueno, es lo que tenemos que hacer. Entonces, al final es como que esa es la crítica que se genera, ¿no? Antes de seguir conversando de este tema, nos vamos con información de último minuto. Nos vamos a Hualpén, nos vamos con Dayan Salazar, porque algo está ocurriendo a esta hora. Dayan. Así es, ¿cómo están, Mirna, Ángeles, allá por el estudio? Nosotros estamos acá en la comuna de Hualpén, en la región del Biobío, donde por día número 17 consecutivo los trabajadores subcontratados de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, se están manifestando. Partieron a las 6:30 de la mañana más o menos acá en la costanera, ¿verdad? Más de 500 trabajadores, y ahora estamos afuera de lo que es la ENAP con personal de carabineros, ¿verdad? Y los trabajadores. Estamos también con el presidente de Frena Trasub, de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados, para conversar con él respecto de esta situación que se vive en momentos sumamente álgidos en este momento acá en Hualpén, porque está la policía, por supuesto, resguardando el lugar. También, obviamente, personal de fuerzas especiales. Se acercó también el mayor de carabineros acá a hablar con el presidente de Frena Trasub para preguntarle justamente qué es lo que iban a hacer y si iban a despejar acá lo que es la ruta y el camino. Una de las salidas de las 4 que tiene la Empresa Nacional del Petróleo, y yo me encuentro acá fuera del lugar junto con don Víctor. Le voy a pasar acá el retorno para que pueda escuchar también lo que ustedes tengan que preguntar allá en el estudio. Día número 17 de esta marcha, de esta forma de poder pedir, ¿verdad?, igualdad de condiciones para los trabajadores subcontratados de ENAP. Don Víctor, cuéntame un poquitito, ¿verdad? Víctor Sepúlveda, presidente de Frena Trasub, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Cómo van a terminar con esto? Porque el mayor de carabineros se acaba de acercar a usted también para preguntarle en definitiva qué es lo que van a hacer. ¿Quieren despejar el camino? Vemos también que hay personal de fuerzas especiales para poder desalojar, y ya pasó la semana pasada el desalojo el día jueves, si no me equivoco, donde terminó con 11 personas detenidas que ya están en libertad. Sin embargo, tuvieron que pasar por esa situación y obviamente hay que evitar una situación similar hoy día. Bueno, primero saludar a la gente que está en el estudio y que me disculpen por la ropa. No soy delincuente ni anarquista como se pudiera pensar, es el tema del frío. 17 días de huelga en que los trabajadores de la subcontratación de ENAP están pidiendo no igualdades, sino que acortar la brecha salarial que nos diferencia a los trabajadores de planta. El trabajo que realizan los trabajadores de la subcontratación es tan importante como la que realicen ellos. La ENAP durante muchos años ha tomado una política de precarizar los contratos dentro de la ENAP, lo que ha significado que los trabajadores se vean impactados en sus sueldos y en sus beneficios. Esta es la huelga de trabajadores y eso es lo que busca. Hoy día nos hemos manifestado en la calle, al igual que ayer, desde las 6 de la mañana, para hacerle sentir también a la comunidad de que nosotros somos importantes dentro de la ENAP. La gente aquí en la comunidad cree que todos los que trabajan en ENAP ganan mucho dinero.
Esa es la mirada que tiene la población de aquí de Concepción y de Hualpén. Es una marcha pacífica, no han habido detenidos por lo menos en esta jornada. Cuando se hizo el desalojo el día miércoles sí hubieron detenidos, nos trataron como verdaderos delincuentes. Les dijimos nosotros a las fuerzas especiales y a la ENAP que nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores dignos y somos trabajadores pacíficos. Aquí estamos nuevamente hoy día desde las 6:30 de la mañana, esperando que la ENAP definitivamente se siente a conversar con la Dirección del Trabajo y con nosotros. La semana pasada tuvimos una ronda de conversaciones con las empresas contratistas, auspiciadas por ENAP, organizadas por ENAP, pero ENAP no se presentó a las mesas de trabajo, se ausentó absolutamente, por lo tanto esas mesas fracasaron. En este minuto no hay diálogo, no hay acuerdo tampoco, no hay una reunión agendada para poder conversar todas las personas, obviamente las autoridades recordemos que fue la misma delegada presidencial, Daniela Dresner, quien envió personal de Carabineros la semana pasada lo que es el desalojo que terminó con estos 11 detenidos, y ahora si podemos ver el ambiente prácticamente es el mismo, ya que hay policía, ¿verdad? Afuera de la ENAP hay trabajadores acá, más de 550, si no me equivoco, como me decía Víctor Sepúlveda, el presidente de Frena Trasud, y la policía está lista y dispuesta también para efectuar lo que es nuevamente, al parecer, un desalojo. Bien, ¿qué le parece, Camilo, lo que estamos viendo? A mí me duele mucho lo que está pasando. Yo creo que tenemos un presidente joven, una generación joven dirigiendo el país, y ellos merecen una oportunidad mejor que la que se le está dando. Un presidente que ha estado, según usted, más ausente que presente, ausente. No ¿Cómo lo evalúa? No le hago esa crítica tan descalificadora como suena la pregunta. Anoche, porque el presidente, permítame abordar lo que me está preguntando. El presidente, el jefe de Estado, no puede estar en todas las situaciones que se presentan de la marcha del país a diario, ¿no? Él tiene que dirigir, tiene que orientar. Y claro, eso da para opiniones, naturalmente. Pero 2 meses es nada en tiempo. Entonces yo entiendo a esos trabajadores de sus contratistas, porque no solamente las empresas privadas, sino que también las empresas públicas como ENAP han abusado de la subcontratación. Entonces el ingreso de un trabajador que es de planta respecto de un trabajador subcontratado es una fuerte diferencia. Y las empresas públicas tienen que resolver ese problema, lo tienen que resolver. O sea, no es solo la actitud del presidente del sindicato que está en la calle. Yo creo que también la actitud de los tecnócratas que dirigen las empresas públicas, que le ayudan al presidente a resolver los problemas. Ya, pero espérese un ratito. Aquí lo que se está generando es una situación muy delicada, ¿no? Que la gente que tiene que resolver las situaciones se lava las manos y los problemas no se resuelven. ¿Quiénes ahí tienen que resolver, diría usted? Bueno, de partida los ministros y los responsables, ¿no? Hay una escala en el Estado. Hay ministros que tienen que tomar decisiones, hay delegadas presidenciales que tienen que tomar decisiones, están los gerentes generales y los directores de las empresas públicas. Es decir, por favor, lo que yo le digo a los funcionarios del gobierno que han asumido, ¿no? Hagámosle fácil la tarea al presidente, porque lo que está ocurriendo es que este conjunto de situaciones, algunas de intencional desgobierno, algunas intencionadas con el objeto de dañar al gobierno, y otras claramente de situaciones pendientes de hace muchos años, no solo del gobierno anterior, sino que del anterior y del anterior, ¿verdad? De menoscabo de los trabajadores subcontratados. Ese conjunto de situaciones hay que enfrentarla y resolverla. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que escuchar, hay que cambiar la actitud. La gente parece que llegó aquí a sentarse en los escritorios y no resuelve nada. Hagámosle por favor la tarea que el presidente encomendó, que es enfrentar y resolver los problemas. Ya, pero ahí le quiero preguntar a usted, Mario Desbordes, porque si los trabajadores, con toda la legitimidad de sus demandas, se toman una infraestructura estratégica, ¿no? Crítica, podríamos decir, también es esperable, ¿no?, que el gobierno, que dijo diálogo, tenga que tomar decisiones, como lo decía muy bien el dirigente. La delegada presidencial decide que hay que desalojar esto. Entonces, ahí hay una tensión muy compleja. Como dice Camilo Escalona, son 2 meses. Pero ¿qué espera usted del gobierno y qué espera usted del presidente? O sea, yo espero que los primeros 2 meses haya designado el presidente del directorio, que es el que dirige. En el caso de ENAP, el gobierno no se ha instalado. Y yo comparto con Camilo, no podemos culpar al presidente que lleva 2 meses todas las cosas. Me han sacado la mugre porque digo yo que la delincuencia no la podemos responsabilizar al gobierno si ya recién llegó. Pero en este caso, presidente Boric, instálese,
que su gobierno funcione. Hay un presidente interino, que es una persona de carrera. Ese señor no tiene la facultad de tomar esta decisión. El directorio está a medias también. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es instalarse. Todavía no hay presidente de ENAP, a 2 meses de asumir el gobierno, y hay gente muy calificada, partidaria del gobierno, que podría estar entonces ahora encabezando esta negociación. La delegada presidencial le toca de la puerta para afuera. 1. Segundo, es evidente que no se pueden permitir este tipo de manifestaciones, pero también lo dijimos hace 2 semanas que me invitaron al programa. Esto y comparto 100% lo que dice Camilo, esto de aprovecharse de la externalización de servicios, que es una medida que se usa para que tú te dediques a tu giro, a lo propio, y externalizas para que otro haga trabajos que no son los propios del giro. Pero no es una medida que uno debería tomar para bajar costos y precarizar por la vía de la externalización. Entonces, que lo haga una empresa estatal, que una empresa que además es monopólica. Si aquí nadie más puede hacer refinamiento de petróleo en este país, porque solo lo puede hacer ENAP. Eso es una de las razones por las que tenemos petróleo alto, una de las muchas razones. Entonces, primero, presidente, presidente del directorio, mañana mismo mandátelo a llegar a acuerdo con los trabajadores, porque obviamente el actual presidente, que no es titular, no puede llegar y tomar estas decisiones. Hay una ministra de Minería a la que yo conocí como diputada, la señora Marcela Hernando, muy capaz, trabajó en la Comisión de Minería mucho tiempo, probablemente ella pudiera también hacerse cargo de esto. Ha pasado algo complejo en el gobierno estos 2 meses y el presidente va a tener que corregirlo. Él está asumiendo demasiados roles. Él, por ejemplo, se entiende directo con los parlamentarios, llama a este, llama al otro, de gobierno, de oposición, y eso debilita a los ministros. Le hace un flaco favor a Giorgio Jackson, ministros express, cuando él se está reuniendo con las bancadas, cuando está conversando por teléfono directo con los... Eso mismo hacía Piñera. Y a los presidentes de partido, que era yo, y a las bancadas, nos dejaba muy mal. Entonces, presidente, empodere más a sus ministros. Tiene una ministra de Minería que lleva años en la Comisión de Minería, una ministra que fue diputada de Antofagasta, conoce el tema. Y por último, las empresas estatales tienen que dar el ejemplo. No pueden ser en las empresas estatales uno más de los que usa la externalización para tener trabajadores de primera y segunda categoría. Eso, si no lo hacen, si no lo respetan, ¿no es cierto?, este criterio de que es solo para no hacer la pega, que no es mi giro, ¿qué le podemos pedir al empresario privado grandote que está haciendo lo mismo todos los días y que tiene el multiroot? Si aquí es muy similar, con la diferencia que la empresa que externalizada, ¿cierto?, no es de los mismos dueños, pero no puede pasar eso en ENAP. Y creo que también da para darse una vuelta al tema del monopolio del refinado. Es un tema mucho mayor, de fome quizás, pero que haya una pura empresa que tiene el monopolio de refinar, pasa esto. No hay alternativa. Y te puede parar el país entero y, bueno, con las consecuencias que... Ojo con el metro, que ya veíamos lo que pasó hoy día, y los reclamos del sindicato también tienen que ver un poco con eso, con ciertos servicios que se han externalizado y que están generando más problemas o hay menos fiscalización. Mira, les quiero presentar una declaración de otra ministra, porque ya que hemos hablado justamente, o usted, Mario, planteaba justamente lo que significa el hecho de que los presidentes muchas veces, porque no se le criticaba esto a Gabriel Boric solamente, no respaldan, dejándolos hacer su pega a los ministros. Bueno, aquí tenemos una que parece que con una declaración miró hacia atrás, dicen algunos. Es Janet Vega, ministra de Desarrollo Social, dice lo siguiente: existen los presos políticos sin duda. Los chicos que están en prisión preventiva desde el estallido, algunos 2 años, si no son presos políticos, ¿qué son? Bueno, la ministra después, 2 horas después de esta declaración, cerca de la 1 de la mañana, a través de un tuit, básicamente dijo que lo que dijo no era lo que dijo, sino más bien que pensaba otra cosa y que se equivocó. Pero con respecto al concepto presos políticos, Camilo, Mario, al parecer tenemos un problema, no sé a esta altura, de identidad del sector que nos gobierna, Camilo. ¿A qué se refiere con entidad? Porque hemos escuchado este tema de los presos políticos una y otra vez. Sí. Bueno, tenemos la declaración. Ahí está el tuit. Ahí está el tuit. Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar malentendido. Acá, en el fondo, no cabe hoy hablar de presos políticos. No cabe, pero lo hemos escuchado. Pasó con la ministra del Interior al principio de este gobierno. El tema presos políticos, no sé si viene particularmente por el hecho del estallido social o es más amplio esto, porque se mezcla con el tema pueblos originarios. Hay un problema, insisto, de identidad de un sector que puja hacia un lado para que existan presos políticos en Chile, otro que dice que no. ¿Cómo lo ve usted? Yo veo que la ministra se retractó de lo que dijo.
Punto. Es muy simple. No hay un Sí, problema es en este súper- gobierno con respecto es al súper- concepto. Es súper categórica su frase. Dice, no cabe hoy hablar de presos políticos. Ya, pero ¿se Eso acuerda significa- la ministra de Justicia, Camilo? Y También. también se retractó. Ya, po, Es que pero ese es el Es que ese punto. es el punto. Sí, se sí, no, retractan no. porque no les conviene, porque ahí después alguien les dice, oye, no, porque es mucha responsabilidad para el gobierno, o se retractan porque de verdad están erradas en el concepto cuando lo emplean y no es necesariamente lo que quieren decir. Porque no me va a decir porque- usted que no entiende el concepto de presos políticos o presos de conciencia. Mire, yo no descalifico a las personas como insinúa su pregunta, pero No descalifica a nadie, ¿eh? es la posición del gobierno. La posición del gobierno es que no cabe hablar de presos políticos. Esa es la posición del gobierno. Y cuando un ministro de Estado se sale de esa posición, tiene que corregir como ha hecho la ministra Vega. A ver, pero espéreme, Mario ¿Ya? Desbordes, vamos con, porque Francesco, tenemos más declaraciones de la ministra Janet Vega de hoy, Sí. aparecen hoy en la revista Ya. A ver, la revista Ya, para decirlo bien claro, hace entrevistas Ahí con está. 3-4 semanas de antelación. Entonces, estas declaraciones se hicieron antes del programa, naturalmente, Tolerancia Cero. Y aquí están... No, y antes de la decisión del gobierno de ayer, pues, decretar finalmente de estado de decretar excepción de estado de emergencia. excepción. En la macrozona sur. Revisamos lo que dijo la ministra. Ahí está. El estado le preguntan, ¿no cree en el estado de excepción? Dice, el estado de excepción, ¿qué significa? Coartar un montón de libertades y por otro lado el apoyo de los militares, pero hay que estar dispuesto a que efectivamente haya muertes. Yo creo que no es la solución para el Gualmapu, un lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes. Creo que la pregunta es otra. ¿Cómo proteger los territorios de manera que no haya violencia? Es importante asegurar que cosas ocurran, como por ejemplo talar ahí, dice algunos, no sé. Algunos lugares donde es muy frondoso para que se pueda visualizar los lados o cuidar las carreteras principales y las más Bueno, pero ahí conflictivas. sí. También proteger las faenas porque no necesariamente las empresas quieren ir a trabajar en aquellos lugares que se sienten poco seguros. Son aquí hay una declaraciones muy definición. desafortunadas, son muy desafortunadas porque está improvisando sobre algo que su propia declaración está indicando claramente que no sabe, que no conoce, está improvisando una respuesta. Ya, pero eso es muy ¿qué pasa? desafortunado, Ya, no eso- corresponde ya, pero a una la ministra- responsabilidad de una persona que es ministro o ministra de Estado. Pero sobre todo porque Janet Vega no es una política que aparece de la noche a la mañana, la sacaron del famoso sombrero del mago. Ella tiene una tremenda experiencia política, uno tendería a pensar, ha tenido cargos internacionales, tiene una trayectoria bien importante. No, ¿Cómo lo se que- explica? Lo que está demostrando Eso. es que el problema de cometer errores en política lo pueden hacer políticos jóvenes y políticos antiguos. Ya. Esto está demostrando que la habilidad política no es un tema generacional. Una persona con una antigüedad política puede cometer esas declaraciones tan Pero es que desafortunadas. son dos, pues. Puede también una Claro. persona joven tener declaraciones desafortunadas. Claro. Lo que está indicando en consecuencia es que el tema de la conducción política, el tema de la conducción del Estado es complejo. Requiere concentrarse exclusivamente en él. Requiere evitar improvisar. Requiere un intercambio de opiniones de manera que la conducción colectiva que le corresponde al gobierno, porque aquí hemos hablado como de 2 o 3 carteras al mismo tiempo, que arriba de esas 2 o 3 carteras está el presidente, que es el que tiene que dirigir ese conjunto de desafíos, ¿no? Requiere un cierto periodo de tiempo para que se pueda ensamblar y desarrollar los criterios en conjunto, como este, por ejemplo. El presidente de la República ha instruido a su gabinete que no hay presos políticos en Chile porque no son presos políticos por ideas, sino que son delitos tan atroces, ¿no?, como el asesinato del Maximonio Luxinger, por ejemplo. Eso no corresponde de ninguna manera a ser definido como un caso de preso político, porque hay un crimen de por medio, hay la muerte de personas, vidas humanas preciosas se perdieron, y en consecuencia esas personas están encarceladas por ese delito, no por sus ideas. Por eso que el gobierno tomó una definición, tomó un camino. Y lo que corresponde en consecuencia que quienes representan a ese gobierno se ciñan, O sea, ya no hay margen. por ese camino. Ya, pero entonces, ya no habría más margen para que otra ministra o ministro salga con una opinión personal, porque uno tendería a pensar que esta es una opinión más personal que la opinión del gobierno, ¿o no? Pareciera. Mire, varias cosas. Creo que la mitad del gabinete cree que hay presos políticos en su corazón. Eso no hay duda. El presidente Boris lo pensaba, el de la primera vuelta. El de la segunda no. Ahí están algunos de los giros en 180 grados, que son buenos giros, ¿eh? Yo lo valoro, me alegra que él ya no hable más de presos políticos, porque lo hacía, la ministra vocera también lo hacía. Bueno, hoy día no lo hace. Cuando uno entra a un gobierno, cuando entra a ser ministro, tiene que asumir varias reglas. La primera regla es que uno tiene que asumir la línea política del gobierno.
Ya no tiene línea política propia. Segundo, que uno tiene que hablar de los temas de su cartera, nada más que de su cartera. Cuando uno ve a una ministra de Bienes Nacionales tuiteando contra el carabinero, que después resultó que era la víctima y no el victimario, por ejemplo. Cuando uno ve que la ministra se empieza a meter, la ministra de Desarrollo Social, se empieza a meter en temas que son de interior, porque ella tiene a cargo CONADI. Ella tiene que preocuparse de los temas sociales vinculados al tema indígena. Pero tiene, su opinión no debería, ¿cierto?, permear o meterse en el aspecto de seguridad, que es el que le corresponde a la ministra del Interior. Entonces, cumplan las dos reglas, o sea, ciñanse a eso y luego, además antes que me critiquen, por supuesto uno podrá reivindicar algo de lo que hizo antes. A mí Piñera se enojaba conmigo porque yo reivindicaba el 10% siendo ministro de Defensa, pero claro, si eso era mi historia, con eso llegué yo y eso yo no cambié de la opinión. Pero luego, el tema de los presos políticos. El presidente tiene hoy día un zapato chino, porque no tiene los votos en el Senado, producto de que incluso de su propia coalición le han dicho no, yo no le voy a aprobar este indulto. Y enhorabuena, el gobierno no debe seguir hablando de presos políticos, ni tampoco de indultar gente, porque al indultar gente tú estás dando una señal de que no son delincuentes comunes. Entonces, ¿cómo salimos de este brete? Presidente, manda una ley express. Yo, de verdad, hay 15 diputados de oposición que están dispuestos a firmársela. Lo hemos conversado con un grupo que estamos trabajando temas transversales, para que usted firme un proyecto que de manera excepcional y solo porque ocurrió el estallido se aceleren los procesos y le diga a la Fiscalía, al Ministerio Público, señores, llevan 2 años investigando, se terminó. Acusa o absuelve. Mañana mismo. Hágalo ahora. Eso es la única salida que le va quedando. Si seguir dilatando el proyecto de indulto va a seguir generando esta discusión de que si hay o no hay presos políticos. Una precisión quiero hacer, ¿eh? ¿Ya? Porque yo creo que es un error serio que comete la ministra, porque ella asocia el estado de excepción a muertes, etc. Claro, es delicado. Lo que yo quiero decir es que hay víctimas mapuches. Camilo Catrillanca fue asesinado sin estado de excepción. No había estado de excepción. ¿No? Hace poco se corrigió una sentencia que afecta a un carabinero en retiro por la muerte de otro comunero mapuche. Tampoco ese es el estado de excepción. ¿No? Es decir, me parece a mí que en temas tan delicados como este, ¿no?, hay que ser sumamente preciso, ¿no? El estado de excepción, en este caso, es una decisión del gobierno frente a un completo descontrol de la violencia en la macrozona sur, frente a acciones extremas que ponen en peligro precisamente la vida de la familia y de las personas. No es un afán represivo como se desprende del juicio inicial. ¿Usted coincide con Arriagada, con el ex, integrante de la democracia cristiana? O sea, ¿Genaro? la democracia cristiana, quiero decir, Genaro Arriagada, que aquí en la macrozona sur lo que hay ya es una acción de guerrilla, finalmente? Yo no denominaría así la situación. Yo creo que eso es sumamente riesgoso denominarla de esa forma. ¿Por qué? Y me parece a mí que un político experimentado como Arriagada, aquí, mire, hay validado mi tesis al tiro. Dígame. No, la razón no está en la gente porque tiene más años o por menos años. ¿No? Un político de tanta trayectoria como Arriagada no debiese arriesgar un juicio como ese, porque es sumamente peligroso. Porque eso traslada a Chile a otro estado. El que una persona empiece a decir que hay una guerra de guerrillas significa ya generar otro tipo de estado en Chile, generar otra situación. Estamos en otro diagnóstico completamente diferente. Pero a lo mejor no estamos errados en el diagnóstico, Camilo, se lo pregunto porque... yo creo que no hay guerra de guerrillas. Ya, yo creo que no. No hay guerrilla, ya, pero es que yo delante le planteé justo, es nos tuvimos que ir permítame precisarlo. Por favor. Una guerra de guerrillas significa formaciones armadas que están en operación activa y que controlan una parte del territorio para poder tener una base desde la cual realizar esas acciones de guerrillas que son formaciones armadas. Eso no existe en Chile. Yo voy a disentir aquí frontalmente con Camilo. Si son 400 más menos personas que pertenecen a 4 organizaciones distintas, que además declaran públicamente, como lo hizo Yaitul, que se supone que era la menos violenta de las organizaciones. El gobierno le tira la mano y Yaitul le contesta de vuelta: señores, yo reivindico la vía violenta. La guerra de guerrillas significa que hay grupos armados, son 400 y están armados hasta los dientes. Muere uno de los comuneros, ¿cierto?, del grupo de Yaitul, y vemos a una persona con el mismo poncho de Yaitul, dicho sea de paso, en una guardia de honor al lado del féretro con fusiles de M16. Eso no son nada más para ir a cazar patos.
Eso no es una escopeta que yo podría usar, ¿no es cierto?, para ir el fin de semana a casa deportiva. Eso es un arma de guerra que usan los ejércitos. Bueno, ¿hay grupos armados? Sí. ¿Con armas de guerra? Sí. ¿Están organizados? Sí. ¿Están entrenados? Sí. ¿Realizan acciones violentas? Sí. O sea, ¿y acciones militares también de guerrilla? Son acciones militares. Pero no controlan el territorio. Pero es que le estoy preguntando a Mario. ¿Cuál define la diferencia entre una acción de guerrilla o no? En que se realizan acciones violentas que golpean y retroceden inmediatamente porque no tienen la capacidad para enfrentar de frente, ¿no es cierto?, a la agresión armada del Estado. Eso es la guerrilla y aquí, por lo tanto, se cumplen todos los requisitos para hablar de guerrilla. En eso Genaro técnicamente tiene toda la razón. Pero Camilo, usted dice que no, y usted dice que no controlan el territorio, pero tampoco se puede acceder de manera libre en algunos sectores. Eso no es controlar. Por ejemplo, Temucuicui, lo que pasó con la ministra del Interior, y que así. La ministra accedió a Temucuicui. Lo que pasa es que ella no fue capaz de prever que desde un bosque cercano iban a haber personas que te dispararan al aire, colocando en riesgo la seguridad del grupo. No, eso no es controlar el territorio. No, porque en un bosque cualquiera es un bosque. Chile no está todavía, Chile no es un país militarizado, no hay un despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona. Un grupo de personas puede disparar desde un bosque. Lo que precisamente el error que comete la ministra es ir a generar un hecho en que se genere esa imagen. ¿Verdad? Entonces yo en esto quiero reafirmar lo que he señalado, porque en esto hay que hacerse responsable de los dichos de uno. Esta es una materia muy delicada. Yo sostengo que esas acciones, primero, cualquiera puede hacer declaraciones como las que quiera, no creo que por una declaración uno pueda decir hay una guerrilla, pero en segundo lugar no hay la configuración de un escenario de guerra de guerrilla en la macrozona sur. Si uno no puede entrar a un territorio, eso, si no es tener el control de ese territorio. ¿Carabineros circula por todo ese territorio? ¿Usted ha estado allá? Yo he estado. Ya. Yo por la elección interna del Partido Socialista fui a la provincia de Arauco, donde fui diputado. No se pudo censar, entonces así como que uno puede entrar libremente tampoco, no se puede entrar a censar. Controlar un territorio es el objetivo de la guerrilla. Cuando tú constituyes una guerrilla para controlar, para sacar una parte del territorio de México, Chiapas, ¿cierto?, y que sea independiente, pero no es requisito, en lo que yo he leído, digamos, los autores que yo manejo, el que ya controles el territorio, buscas controlar. Pero dicho sea de paso, y te saco de Temucuicui, que donde sí hay control territorial y sí hay grupos armados, ahí hay narcotráfico y hay un montón de cosas por el estilo. El fiscal de la zona esta semana fue muy categórico. Cañete, hasta que se decreta el anterior estado de excepción, había controles vehiculares hechos por estos grupos armados, que luciendo las armas en plenas rutas pavimentadas, si no eran los caminos interiores, ellos decidían quién entraba, quién salía, quién se movía. Entonces, pero eso perdona, Mario, que te diga, Camilo, pero eso para mí es una conducta inexplicable de Carabineros de Chile, porque yo estaba en Cañete. En Cañete hay centenares de carabineros de fuerzas especiales, de que a 2 kilómetros de Cañete, donde hay cerca de 500 carabineros, hay un grupo que tiene control de una carretera, perdóname, es que la fuerza policial no actuó simplemente. O sea, yo de verdad creo que aquí se está pasando de un plano a otro. Por supuesto, hay que meterse en el fondo. Yo creo que el gobierno también tiene que exigir de la policía el cumplimiento de su deber. Porque aquí en muchos casos no se ha cumplido el deber de la policía. Seamos claros en eso también. ¿Puede cumplirlo? Si esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y por qué? Si es que yo respondería que no. Y el estado de excepción que se está decretando ahora, que es una vuelta más de 180 grados del gobierno, bien me parece. Bueno, la quema de la casa, perdón, cortito nomás, la quema de la casa de la familia suiza, ¿no es cierto? Tenía custodia policial, sin embargo, le quemaron la casa igual, lo que hace pensar también que a veces Carabineros también no da abasto.